buenos días a todos y a todas. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta jornada sobre los objetivos de desarrollo sostenible, donde también vamos a poder conocer de una manera práctica las claves para trabajar la Agenda 2030 en el sector empresarial de la Comunidad Valenciana. Y como digo, lo haremos de una manera práctica porque lo haremos conociendo dos casos prácticos de empresas valencianas que gestionan precisamente las ODS dentro de su organización con un objetivo para incrementar su competitividad e internacionalización. Como todos ustedes saben, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un llamamiento universal, mundial, a la acción para poner fin a determinadas cuestiones básicas para la supervivencia de la propia humanidad. Acciones como poner fin a la pobreza, proteger el planeta, mejorar la vida de las personas y las perspectivas de todos nosotros en todo el mundo. Y en este contexto actual en la que además estamos viviendo y sabemos que lo único que no es posible es no hacer nada, y que además en determinadas actuaciones son urgentes, son inmediatas, no podemos esperar más. En este contexto nosotros situamos la realización de esta jornada. Las empresas valencianas cada vez son más conscientes que cumplir con los ODS no solo es necesario, como digo, para la supervivencia del planeta, sino que también puede ser beneficioso para ellos desde el punto de vista de su negocio. Ser sostenibles en estos momentos puede ser rentable y es rentable para las empresas. Nosotros pensamos que el papel de todos, las empresas también en este trabajo de conseguir los objetivos de las ODS es fundamental. Recientemente, el pasado 17 de octubre concretamente, aquí en Valencia, el Pacto Mundial de la ONU en España, promovido precisamente por la Red Española de Pacto Mundial, presentó los resultados de una encuesta que había realizado sobre el desarrollo sostenible en las empresas. De acuerdo con este estudio que realizaron en 2022, a más de 2.500 empresas españolas de todo tipo de tamaño, podemos decir que la evolución ha resultado positiva por dos datos fundamentales. Uno, porque el 41% de las empresas valencianas que han participado en esa consulta disponen de estrategia de sostenibilidad, y en segundo lugar porque el 57% de las empresas ya constata que tienen una persona o ya bien un departamento específico que trabaja en el ámbito de sostenibilidad. Además, hemos de resaltar que esos datos lo que concluyen es que las empresas valencianas están perfectamente alineadas con los índices que presentan las empresas a nivel nacional. Es un dato que es positivo, que nos alienta, pero también somos conscientes que queda mucho por hacer para impulsar el progreso, el avance de los objetivos de los ODS. Y queda mucho por hacer, sobre todo en el ámbito de las pymes, porque sabemos que el ámbito de las grandes empresas lo tienen más fácil y tienen mayores obligaciones. Desde el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, que es la entidad que yo dirijo y está incardinado dentro de la Consellería precisamente de Economía Sostenible, denominación que en estos momentos nadie cuestiona, pero que en el 2015, cuando pusimos Consellería de Economía Sostenible, recibimos críticas, incluso burlas por la sostenibilidad. Desde esta Consellería nosotros entendemos la sostenibilidad basada básicamente en tres pilares: sostenibilidad económica, social y, por supuesto, medioambiental. Estamos convencidos de que este es la única vía en estos momentos, que el mejor camino para salir de la crisis actual es precisamente apostar por la sostenibilidad y por una economía verde. No hay otra salida posible en estos momentos. El IBACE, desde el año 2015, buscamos precisamente el trabajo de la colaboración pública-privada, creemos que eso es un instrumento fundamental, y en el ámbito de la sostenibilidad trabajamos en distintos ámbitos. En el ámbito de la economía circular, la simbiosis industrial y, por supuesto, en el ámbito energético, porque, como todos sabrán, el ámbito energético es uno de los pilares fundamentales en estos momentos para que pueden contribuir a luchar contra el cambio climático, que es uno de los objetivos precisamente que se sitúa en la ODS, y es uno de los elementos, además, que no hay demora
posible. Creo, además, que es necesario crear un ecosistema empresarial favorable al desarrollo sostenible, que encuentre nuevas oportunidades también, como no, de negocio para las empresas basadas en las ODS. Sabemos que las empresas pueden ver en la sostenibilidad un valor añadido, un valor diferencial que puede beneficiarles en sus estrategias de internacionalización también. Cada vez son más las empresas y los mercados internacionales que tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad. La apuesta por la internacionalización representa mercados con potentes consumidores y la posibilidad de incluir el 70% de la población mundial como potenciales clientes, consumidores y proveedores. Esta se debe hacer, por supuesto, bajo criterios de sostenibilidad que contemplen un doble enfoque: evitar impactos negativos y potenciar, en cambio, los impactos positivos. Son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las estrategias de negocio ligadas a las ODS a nivel internacional han de tener como ejes los nuevos modelos de negocios, como ya he dicho, la economía circular, en la que en el IBACE trabajamos, los negocios inclusivos, la transición ecológica y energética, las energías renovables, la eficiencia energética o el comercio justo. Atender los mercados internacionales precisa de un importante componente de innovación en productos y servicios y modelos de negocio, generando una oportunidad de impulsar procesos de innovación en la empresa. En este proceso quiero agradecer especialmente a la Red Española del Pacto Mundial el trabajo en equipo para facilitar que las empresas valencianas, las empresas de la comunidad, se involucren en el compromiso con la Agenda 2030. Deseo agradecer especialmente el trabajo que realizan conjuntamente con el IBACE para difundir, para formar a las empresas valencianas en la consecución de estos importantes objetivos. Jornadas como la que hoy nos reúne aquí son el motor para seguir impulsando un movimiento global para que las empresas se comprometan con la sostenibilidad del planeta. De nuevo, solamente quiero reiterar mi agradecimiento por su asistencia y, sin más, le cedo la palabra a Vanessa Rodríguez, que es la directora de comunicación del Pacto Mundial de Naciones Unidas España, que les hará una breve introducción para después pasar a un coloquio con empresas valencianas. Muchísimas gracias y espero que la jornada les resulte interesante y fructífera. Hola a todos, buenos días, muchas gracias Julia. Muchas gracias al IBACE, la verdad, por encontrar este espacio para que hablemos de ODS en este marco de la internacionalización. Tengo una pequeña presentación como soporte visual para acompañarme un poco en las cosas que os quiero contar. Yo voy a hablar de dos puntos. Uno, el primero de ellos tiene que ver con la internacionalización en este marco de las jornadas en el que estamos hoy. Y luego brevemente me referiré a uno de los materiales que estaba comentando anteriormente Julia, que tenemos a disposición de las empresas valencianas. Nosotros somos el Pacto Mundial de la ONU. Estamos aquí porque hemos llegado a este convenio de colaboración con el IBACE, en el que estamos trabajando con un gran equipo que está en contacto permanente con las empresas del tejido empresarial de la comunidad. Y básicamente nosotros hacemos dos cosas. Hacemos trabajo en sostenibilidad enfocado, uno, a los 10 principios del Pacto Mundial y otro, la Agenda 2030, porque tenemos este mandato de Naciones Unidas. Deciros que la red española aquí en nuestro país es la red con el mayor número de empresas firmantes del Pacto Mundial, lo cual tiene un potencial en sí mismo, no solo por el número, lo que eso significa, sino sobre todo por lo que también representa un poco, ¿no?, de la marca España, si me permitís, lo que las empresas españolas tienen capacidad, tienen potencialidad de hacer dentro y fuera de sus fronteras, ¿no? Yo voy a hablaros básicamente de los objetivos de desarrollo sostenible y de cómo entendemos en el Pacto Mundial que tienen repercusión o que tienen relación con la internacionalización de las empresas, ¿no?, esa manera de hacer negocios, ya no tanto aquí, sino también con ese prisma, ¿no?, de hacerlo fuera de nuestras fronteras. En el fondo, los negocios o serán sostenibles o no serán, independientemente del lugar en donde se realicen. Y es cierto que nos hemos encontrado con que la Agenda 2030, ¿por qué lo centralizamos en esto? Porque, como decía anteriormente Julia, es el marco de referencia para la sostenibilidad de las empresas, no solo las españolas, sino también de otros muchos países, hasta el punto de que el 78% de las estrategias de sostenibilidad están basadas en este marco internacional, ¿no?
Muy importante también a la hora de fijar una estrategia de sostenibilidad en una empresa, lo que comentaban antes, ¿no? Esta triple dimensión. La dimensión social, que a veces se tiene muy en cuenta dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del tipo de actividad que se lleva a la práctica, por ejemplo, los negocios en la base de la pirámide, diferentes tipos de acciones en cooperativa, etcétera. La dimensión económica, evidentemente, la finalidad de la empresa es hacer negocios. No va a haber un negocio sostenible que no sea rentable económicamente, y también hay que tener en cuenta dentro del marco de la internacionalización y de qué ocurre en otros países, que no puede haber empresas prósperas si no tenemos entornos prósperos, y de esto se encarga o de esto se preocupa especialmente la Agenda 2030. Y por último, por supuesto, la dimensión ambiental, que suele estar bastante presente, a veces incluso demasiado presente, demasiado protagonista de cuando hablamos del desarrollo sostenible, la sostenibilidad en general, y sobre todo, bueno, actualmente tiene sentido, ¿no? Esta semana sabéis que se está celebrando la COP27 en Egipto, y es fácil, o hay razones suficientes por las cuales muchas veces el medio ambiente o el clima, en este caso, acaparan esta sensación, ¿no? De que es la parte más importante del desarrollo sostenible. La cuestión del enfoque de cómo el Pacto Mundial comprende cómo debe ser la actividad empresarial, y cobra mucho sentido en el marco de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una propuesta global para todo el mundo, ¿vale? Una de las potencialidades que tiene la Agenda es que entiende que todos los países se encuentran en una senda de progreso hacia un mejor desarrollo sostenible. Deja de enfocarse el desarrollo como una cuestión de norte-sur, deja de entenderse que hay países desarrollados y otros en vías de desarrollo, sino que todos los países tienen una senda de progreso hacia un desarrollo mejor. Incluso los países, por ejemplo, nórdicos, que suelen encabezar habitualmente los índices o los rankings que miden el desarrollo o la calidad de vida, etcétera, ¿no? Condiciones básicamente o especialmente económicas, ¿no? El reconocimiento, por decirlo de alguna manera, de lo que produce los Objetivos de Desarrollo Sostenible, este concepto que es de estar entrelazados, ¿no? Estos 17 objetivos en sí mismos tienen mucho que ver unos con otros, son indivisibles, así lo comprende el espíritu de la agenda, y otra de las peculiaridades que tiene es que comprende que la empresa tiene un papel clave como agente de desarrollo. Esto anteriormente no se concebía así. Es verdad que había organizaciones empresariales o del sector privado que podían contribuir a conseguir diferentes objetivos ligados al desarrollo sostenible, pero más desde un punto de vista, si me apuráis, o de la acción social o de la pura financiación, no tanto como agentes de desarrollo. Hoy en día se entiende desde el año 2015 que los objetivos de desarrollo sostenible sin acción empresarial es imposible que se lleguen a conseguir. Como decía anteriormente la directora, tiene que haber una doble concepción, ¿no? Todo esto pensando en la actuación empresarial dentro y fuera de nuestras fronteras, ¿no? Como evitando los impactos negativos. Esto nosotros lo entendemos en base a los 10 principios del Pacto Mundial. ¿Por qué? Porque estos 10 principios emanan de las declaraciones universales de las Naciones Unidas relacionadas con el trabajo, con los derechos humanos, con la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el planeta, y de la Convención Internacional Macro sobre la anticorrupción. Estos principios, como os digo, tienen mucho que ver sobre todo con los derechos humanos en la mayor parte de los casos, y también lo que tiene que ver al medio ambiente, que, como sabéis, desde hace unos meses ha sido declarado igualmente un derecho humano al medio ambiente sano. Y por último, la lucha contra la corrupción o la transparencia. Evitar estos impactos negativos, que parece una cuestión más o menos obvia, por decirlo de alguna manera, no simplemente quiere decir que es la licencia para operar de las organizaciones empresariales. Es decir, ninguna empresa que no cumpla con estos 10 principios debería obtener esa licencia para operar, independientemente del país en el que se encuentre. ¿Qué nos hemos encontrado nosotros? ¿Dónde está un poco la...? Ah, que el micro es este. Perdonadme. Vale. ¿Dónde figura normalmente, según nuestra experiencia, la disyuntiva, ¿no? La duda de cuando operamos fuera del país de referencia, en este caso de España? Pues hay principios específicos, sobre todo los relacionados con los derechos humanos, las cadenas de suministro, en los que se producen inevitables disyuntivas o problemas a la hora de aplicar legislaciones diferentes. Los principios del Pacto Mundial establecen que la responsabilidad empresarial se extiende a todos los ámbitos de la cadena de valor, y las empresas son responsables de todo lo que ocurre, independientemente del país en donde ocurra.
Esta sería por la parte de la evitación de los impactos negativos en base a estos 10 principios, y por otra parte estaría la creación o la potenciación de los impactos positivos que no son altruistas, ojo, ¿vale?, sino que el Pacto Mundial entiende, y esto se reconoce en Naciones Unidas ya sin sonrojo, que las empresas han de encontrar oportunidades de negocio ligadas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, estos 17 ODS contemplan en su interior diferentes metas, algunos tienen unas metas más numerosas, otros son más cortos, por decirlo de alguna manera. En total son 169 metas ligadas al desarrollo que hablan pues desde cómo han de ser las ciudades, cómo acabar con el hambre, cómo llegar a determinados aspectos de la salud, que se entiende desde el punto de vista clásico, enfermedades habituales ligadas a la cooperación internacional, pero también enfermedades, digamos, reconocidas nuevas como relacionadas con el tabaquismo, incluso las cuestiones de los accidentes laborales, ¿no? Bueno, pues esas 169 metas en el fondo generan gaps, digamos, en los que hay empresas o casi todas las empresas pueden encontrar oportunidades de negocio ligadas a estos objetivos y a estas metas que les generen un beneficio empresarial. La oportunidad de negocio es una cuestión clave para nosotros. Creemos que es un poco la palanca que activará el movimiento empresarial para poder generar nuevas opciones de negocio, porque seguir trabajando los negocios como hasta ahora, el business as usual, está claro que no funciona. Y como os decía al principio, recordemos que sin el papel de las empresas no se alcanzarán los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros podemos proponer 7 claves que hemos llamado para la internalización empresarial bajo este prisma de Agenda 2030. En el fondo no dejan de ser un poco, si me permitís, recomendaciones o cuestiones bastante obvias o naturales, ¿no?, coherentes con lo que estamos hablando. Entre ellas figuran pues, priorizar las necesidades específicas de cada país y región. Luego os enseñaré uno de los recursos que nosotros solemos utilizar a la hora de entender estas prioridades o estas necesidades ligadas a la Agenda 2030. No es lo mismo operar en países de África que operar en países, por ejemplo, de Latinoamérica o incluso en otro tipo de países europeos. Esto es obvio porque esas necesidades del desarrollo sostenible son diferentes en cada una de las regiones, lógicamente, ¿no? Considerar estas normativas y estrategias del país en cuestión. Como os comentaba anteriormente, la normativa aplicable siempre será la más favorable para las personas aludidas, ¿no?, por decirlo de algún modo. Fomentar nuevos modelos de negocio ligados a los ODS. Fijaros que al final hay empresas que a los que no les queda más remedio un poco que transformar sus modelos de negocio tradicionales, ¿no?, que quedarán obsoletos o que están quedando ya lógicamente obsoletos, pero también hay nuevos modelos de negocio que se están creando a través de diferentes tipos de empresas, tanto pequeñas como nuevas, como nuevos modelos de producción, ¿no?, que tienen que estar necesariamente enmarcados en estas pautas del desarrollo sostenible. La innovación es uno de los mantras fundamentales de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Está claro que no conseguiremos los diferentes resultados haciendo siempre lo mismo. La agenda se aprobó en el mes de septiembre. Nosotros este mes de septiembre hemos sacado un estudio sobre la innovación de las empresas españolas ligadas a los ODS. Aproximadamente estimamos que un 41% de las empresas a las que hemos consultado están desarrollando diferentes innovaciones ligadas al marco de la Agenda 2030 o que repercuten favorablemente sobre estos ODS. Evidentemente no son suficientes, la innovación tiene un carácter muy complejo, como luego también vamos a poder hablar aquí en nuestra mesa con nuestras protagonistas, pero en cualquier caso está claro que la capacidad de innovación de las empresas es uno de los grandes roles o de papeles que se les espera, ¿no?, por su parte dentro de lo que serían todos estos agentes que pueden contribuir al desarrollo, es decir, entre estados, gobiernos locales, regionales, internacionales, tercer sector y empresas. Si de alguien se espera que aporte este carácter innovador, evidentemente es el sector privado, ¿no? Por otra parte está la potencialidad de promover alianzas a nivel local. No es frecuente, pero sí que es verdad que se entiende de manera un poco natural que en determinados países, en determinados entornos, las alianzas con entes locales o con entidades locales favorecen el desarrollo de las empresas y de su adaptación. Pero bueno, sí que es cierto que el Objetivo de Desarrollo 17, que se hace cargo de las alianzas para el desarrollo, no es uno de los objetivos más trabajados, tampoco por las empresas españolas. Aproximadamente, si los pusiéramos en un ranking, estaría en torno a la mitad más o menos. Y a pesar de que es una de las recomendaciones, no es tampoco el ODS más trabajado, como os digo, ¿no? La formación a la cadena de valor en cuestiones como los ODS y los 10 principios se revela en este punto fundamental. No hay muchas empresas, aproximadamente un 20% de las empresas españolas tienen formación a estos tipos de colaboradores, a estos tipos de grupos de interés, especialmente los proveedores. Lo que pasa que esto es clave si queremos convertir esta cadena de proveedores en una verdadera
cadena de valor. En este sentido, y también en el marco de las jornadas que se están sucediendo, comentar que nosotros, el Pacto Mundial tiene un acuerdo con el ICEX para poder hacer formación específica a los proveedores que están dentro y fuera de las cadenas de España, ¿no?, en las cadenas de suministro de grandes empresas, precisamente para capacitarles, ¿no?, dentro de lo que serían los criterios de sostenibilidad y poder formar parte de esas cadenas de valor con otra serie de potencialidades, ¿no? Y por último, impulsar las finanzas sostenibles en el país donde se opera. Fijaros que es verdad, os comentaba que de las empresas se espera innovación, un poco entran dentro de su naturaleza, por decirlo de alguna manera. Y también es verdad que las empresas tradicionalmente han sido un motor de financiación clave de las acciones ligadas con el desarrollo sostenible, ¿no?, de un modo más clásico. Esto sigue siendo así, hay un gran desafío a la hora de cubrir las necesidades del desarrollo sostenible. Ahora que estamos en este marco, me remitiré brevemente de la urgencia por el clima, ¿no?, de todos estos tratados. Aproximadamente se estima que un 75% de la financiación privada que se dedica al clima, solamente a los asuntos climáticos, procede de empresas, el 75%, ¿vale? Esto si hablamos de clima. Si hablamos desde un punto de vista global, financiar la Agenda de Desarrollo Sostenible requiere entre 5 y 7 billones de dólares al año para poder conseguir estos 17 ODS. Lo que se está trabajando actualmente es intentar redirigir estos flujos financieros a las necesidades del desarrollo sostenible. Según nuestros datos, no es que no exista esta masa, ¿no?, de estos fondos, este dinero para cubrir estas necesidades, sino que es cuestión de redirigir estos flujos, y se comenta que es un 1% del dinero de la financiación mundial la que sería necesaria redirigir para cubrir todos los objetivos de la Agenda 2030. A nosotros siempre nos gusta hablar de cuáles son los beneficios de las cosas que se hacen por parte de las empresas, porque la empresa no es en sí misma un ente filantrópico, puede hacer su acción social, evidentemente, sus actuaciones de voluntariado, su acción social, etcétera, ¿no?, pero no es en sí misma un organismo filantrópico, sino que necesita tener una capacidad de negocio que le permita subsistir y crecer, lógicamente, ¿no? Para nosotros los beneficios de la internacionalización en ese sentido son múltiples, no voy a citarlos todos, aquí tenéis un listado más o menos de lo que nosotros estimamos que es beneficioso, donde se puede encontrar el retorno empresarial. Por una parte estaría la necesidad o la oportunidad, ¿no?, de acceder a nuevos mercados, como luego citaré algunos ejemplos para ilustrar esto que os comentaba, ¿no?, para cubrir esas necesidades relacionadas con el desarrollo sostenible. Evidentemente hay países donde, por ejemplo, las mayores necesidades tienen que ver en el ámbito de la salud o en la lucha contra el hambre, por ejemplo, los ODS 1 y 2, oportunidades de negocio, la posibilidad de crear negocios, oportunidades, productos, ¿no?, que vengan a satisfacer este tipo de necesidades. Es uno de estos nuevos mercados, por decirlo de alguna manera, en los que las empresas tienen una oportunidad de negocio. Las políticas y normativas, esta capacidad de las empresas de adelantarse a estas políticas cobra más relevancia últimamente que nunca, ¿vale? Es cierto que las organizaciones del sector privado que quieren hacer las cosas bien, tradicionalmente han estado un poco metidas en este loop de cuáles son mis obligaciones, cuáles son no obligaciones pero sí cuestiones deseables para poder informar, reportar, etcétera. Ahora mismo los expertos hablan de que lo que nos encontramos es un tsunami normativo. Cada vez va a haber más normas, y luego me citaré únicamente dos, que digamos que afectan más al carácter internacional de las empresas que operan fuera. Pero básicamente tiene que ver con los derechos humanos y con la capacidad de reporte empresarial, ¿no?, las memorias de sostenibilidad, en las que sobre todo las organizaciones grandes y multinacionales estarán obligadas a cumplir una serie de requisitos nuevos y de informar sobre ellas, ¿vale? Dentro también de estas ventajas, por decirlo de alguna manera, evidentemente estaría la parte de la atracción de la inversión responsable. Cada vez son más los inversores, y esto no es una cuestión baladí, y como os decía antes, redirigir las finanzas desde un punto de vista sostenible a los negocios que impactan favorablemente sobre los objetivos de desarrollo sostenible cada vez es más habitual, tanto por los grandes organismos financiadores como los pequeños. Hay cada vez más productos ligados a esto. Y bueno, en general cada vez más pequeñas incluso empresas están obligadas a demostrar su capacidad o su resiliencia ante determinados aspectos, como por ejemplo la medición de los riesgos que os hablaba, en cuestión de esos 10 principios, sobre todo los medioambientales pero también los sociales, ¿vale?, en el momento en el que hablamos también fuera de España. Y esto les reporta posibilidades o ventajas de cara a acceder a la financiación o a distintos proyectos de financiación.
Y por último, quiero destacar la capacidad de crear alianzas con otros actores, como os decía, no solamente actores dentro de España, que pueden, como en el caso de IBACES e IMED, que potencian, digamos, el trabajo internacional, sino también fuera, con otra serie de alianzas que tienen que ver pues, desde universidades hasta centros de empleo locales, hasta organizaciones del tercer sector, ¿no? Como os comentaba, el país donde se realizan la actividad empresarial, la producción o la venta, el consumo, es clave a la hora de identificar los riesgos. Siempre ha habido índices que identificaban o que sugerían cuáles eran los riesgos más generales en función de aquellos lugares donde la empresa tuviese actividad. Actualmente, relacionándolos con los objetivos de desarrollo sostenible, pues es obvio que en ningún continente, esto está dividido un poco por regiones, como los entiende un poco las Naciones Unidas de la manera más amplia, ¿no?, genera o tiene las mismas necesidades o los mismos déficits en materia de desarrollo sostenible. Si veis, evidentemente, el objetivo número 8, que habla del trabajo decente y la producción, es un objetivo un poco trampa porque también tiene mucho que ver con la calidad en el empleo, tiene mucho que ver también con el uso de los recursos que las industrias se llevan para poder ser rentables, ¿vale? Predomina en el caso de las Américas, Europa, etcétera, pero hay otros lugares donde, por ejemplo, pues Asia, África, los objetivos relacionados con el desarrollo tradicional, que es la lucha contra la pobreza, la salud, el hambre, etcétera, siguen estando muy presentes, ¿no? A la hora de implantar un negocio, de poder hacer unos planes de negocio satisfactorios, hay que tener en cuenta lo que os comentaba, ¿no? Cuáles son los ODS específicos por cada región, ¿no? Cuáles son esas necesidades. Según los datos que se establecieron ya al comienzo de la agenda, en el año 2015-2016, había 4 sectores de trabajo, de producción, 4 sectores empresariales, que ahora os enumero, que podrían llegar a suponer 12 billones de dólares, ¿no?, en oportunidades de negocio, en beneficios empresariales. Es una cifra que actualmente se mantiene, a veces en algunos casos incluso aumenta debido a la evolución, ¿no?, de estos últimos 6 años, de 7 años de vigencia de la Agenda de Desarrollo, pero en cualquier caso siempre se identificó que el 50% de estas oportunidades se encuentran en economías emergentes o países en desarrollo. Yo os decía al principio que los ODS comprenden, su filosofía es que todos los países se encuentran en un proceso de mejorar en todos sus indicadores, pero evidentemente hay países mucho más necesitados que otros. De hecho, si estáis un poco al tanto de las negociaciones ahora, por ejemplo, de la COP, en lo que tiene que ver con el clima, el clima es uno de los grandísimos pilares de la Agenda de 2030. De hecho, tiene su propia agenda de desarrollo, por decirlo de alguna forma, articulada en torno al Acuerdo de París, con sus propios acuerdos de financiación, y a pesar de que solo el ODS 13, digamos, se llama lucha contra el cambio climático o acción climática, muchos de los objetivos o de las metas de la agenda están atravesados por esa necesidad de mejorar el clima, ¿no? Pues uno de los pilares, ¿no?, de esta cumbre de la negociación está precisamente en ayudar a los países en vías de desarrollo, los países más perjudicados por la acción climática o por el cambio climático, a superar estas deficiencias. Es decir, que el concepto de allá donde tengas una producción, una fábrica, un negocio, etcétera, tiene que estar muy imbuido dentro del carácter local, ¿no? Porque otro de los mantras, por decirlo de alguna manera, de la Agenda de Desarrollo es la localización de estos objetivos de desarrollo sostenible. No significa lo mismo mejorar el acceso al empleo de trabajadores por encima de 45 años, por decirlo de alguna manera, en riesgo de exclusión en España, que puede ser en África, que puede ser en Filipinas, ¿no? Entonces, esta localización de los ODS es clave a la hora de favorecer una determinada oportunidad de negocio. Quería compartir con vosotros esta herramienta, que es el SDG Index. Es una herramienta de una organización que es la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, una organización afín a las Naciones Unidas, impulsada por Jeffrey Sachs. Esta organización anualmente publica un informe sobre la evolución de los objetivos de desarrollo sostenible por países, casi todos los países, ¿vale? Los indicadores, algunos son los oficiales de Naciones Unidas, otros no, pero en cualquier caso sí que es un marco de referencia bastante útil para ver un poco cuál está siendo la evolución de estos ODS país por país. ¿Por qué es interesante? Bueno, a mí me parece interesante en este caso de cara a la internacionalización, porque es una herramienta interactiva en la parte del panel de control, digamos, de bienvenida. Este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que se vería
Si visualizamos, imaginaos que tenemos una empresa, por lo que sea, ¿no? Yo he hecho el ejemplo con el objetivo 9 sobre industria, innovación e infraestructura, ¿no? Que cuando tenemos un negocio habitualmente estipulado con unos objetivos, una misión, una visión, etcétera, pues por su naturaleza empresarial impacta de manera casi natural, si me apuráis, sobre alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Por el producto que elabora, por el tipo de servicio que comercializa, etcétera, ¿no? De manera que si esta empresa quisiera generar un impacto positivo basado en su actividad habitual, pensando en estos objetivos de desarrollo sostenible sobre los que más impacta, ¿no? Pues podría, por ejemplo, seleccionar este ODS, imaginaros que es el 9, y esta herramienta, digamos, que le da un poco el estado a modo como de semáforo, por decirlo de alguna manera, de en qué países, áreas geográficas se encuentra ese objetivo de desarrollo sostenible. Todo desagregado, pues se puede obtener un poco más de información, ¿no? Pero también un poco para saber cómo funcionan un poco las regiones, ¿no? Es una herramienta interesante un poco para entender cómo va evolucionando las metas en función de los países en los que se analizan. Os comentaba anteriormente esos 12 billones de dólares anuales en materia de oportunidades de negocio que generan los objetivos de desarrollo sostenible. Están estipulados desde hace 6 años, 7 años, y estos serían un poco los 4 sectores, digamos, en los que tienen más oportunidades de negocio. Hablamos no de mejorar en sí misma la Agenda 2030, ¿vale?, sino de obtener posibilidades de negocio empresarial. Estas áreas o estos mercados, segmentos, serían el de los alimentos y la agricultura. Es evidente que la parte de la alimentación o el sector de la alimentación tiene un potencial muy grande sobre las mejoras en muchas de las metas, no solamente, por ejemplo, en el ODS 2 de combatir el hambre o el de la pobreza, digamos que son así como los más obvios, ¿no?, sino que también muchas en las que tiene que ver pues desde con la economía circular, el no desperdicio de los residuos, en cómo se mejora a nivel medioambiental desde granjas hasta pequeñas parcelas de productividad, los agricultores, los monocultivos, cómo, por ejemplo, se obtienen los alimentos del mar, repercutiendo favorablemente o desfavorablemente sobre el ODS 14, es decir, yo creo que es uno de los segmentos de producción indiscutibles, ¿no?, la alimentación y la agricultura. Las ciudades, el ODS 11, ¿no?, es el ODS digamos, nueva asimilación, ¿no?, como objetivo de desarrollo sostenible. Evidentemente, la mayor parte del mundo vive en asentamientos urbanos, cada vez es uno de los objetivos que tiene también su propia agenda, la agenda urbana que se conoce. Las ciudades pueden suponer una ventaja para muchas cosas, también un problema. Está claro que todo lo que tenga que ver tanto con el turismo cultural, por ejemplo, tiene mucho que ver el patrimonio, tiene mucho que ver las edificaciones, cómo comprendemos la seguridad en las ciudades, es otra de las grandes potencialidades para encontrar soluciones, ¿no? La energía y los materiales, muy vinculado, la energía queda recogida en el ODS 7, en concreto, la energía asequible y no contaminante, pero es verdad que tiene mucha vinculación con todos los objetivos medioambientales, especialmente con el objetivo del clima, ¿no? De hecho, el ODS 7 es uno de los objetivos que está siendo más, o que en los últimos años ha sido más relevante para las empresas españolas, hasta el punto de ser el cuarto más trabajado por las mismas, ¿vale? Esto no ocurría desde el comienzo de la agenda y evidentemente de nuestro sector empresarial, sobre todo el industrial, lo vincula claramente con la necesidad de hacer una producción más sostenible, segura y garantizar, ¿no?, sus modos de producción. Esto, evidentemente, también vuelvo un poco al momento actual, se ha visto bastante sacudido por la cuestión bélica, por la guerra en Ucrania, ¿no?, y esto tiene también mucha relevancia, de nuevo, sobre cuáles son las prioridades del desarrollo sostenible, ¿no? Y por último, el otro sector un poco del que se habla es el de la salud y bienestar. Otra de las claves de la Agenda 2030, si me permitís, es que todas las acciones tienen que estar centradas en las personas. Su lema, segundo lema autorizado por la Agenda 2030, es no dejar a nadie atrás. Evidentemente, hay muchos países, como veíamos en el mapa anterior, en los que todavía garantizar una salud a la población, la erradicación de enfermedades clásicas como el paludismo, el SIDA, etcétera, sigue la supervivencia a la maternidad, etcétera, sigue siendo un problema. Pero en cualquier caso sí que se están generando nuevas oportunidades, pues yo que sé, por ejemplo, nosotros conocimos aquí en España pues desde empresas pequeñas que a través de la impresión en 3D están generando o creando
diferentes prótesis para brazos, para niños, sobre todo para niños, ¿no? Para brazos en codos, por ejemplo, que es, por lo visto era una de las demandas fundamentales, afectados en países en guerra, por decirlo de alguna manera, por el estallido de minas antipersona, o incluso en aquellos países donde no llegan los sistemas sanitarios habitualmente, ¿no? Por ejemplo, acciones o en alianza, en colaboración con organizaciones del tercer sector, en los que se hace es medir simplemente la capacidad de controlar la población de un territorio. Por ejemplo, fijaros que incluso hay países en los que es muy difícil conocer la población, ¿no? Para calcular el índice de supervivencia, ¿no? Lo que sería como un censo, ¿no? Directamente, países que están viéndose pues, afectados por flujos migratorios, no solamente provocados por la guerra, sino también por el clima. Los refugiados climáticos son una gran masa de población, sobre todo ahora también incluso en países pequeños, en islas que están viéndose anegadas por el mar y que tienen que cambiar su sistema, o sea, su lugar de residencia. Así como diferentes tipos de medicina, de telemedicina que llaman, ¿no? Como las tecnologías pueden llevar médicos o servicios de asistencia médica a esos lugares a los que no se llega, ¿no? Otro tipo de ejemplos en los que podemos hablar sobre cómo se repercute favorablemente sobre diferentes tipos de objetivos de desarrollo sostenible, los clásicos relacionados con la banca y los seguros, ¿vale? Es habitual hablar de, por ejemplo, que la interconectividad o la conectividad por Internet suele ser un dato que llama bastante la atención en países o en continentes, mejor dicho, como África, los que tienen severos problemas, por ejemplo, de seguridad o de salubridad, y sin embargo están cubiertos por una red de tecnología móvil. Al fin y al cabo, para determinadas personas el móvil es desde el lugar desde el que se pagan las pequeñas transacciones hasta lo que se usa como linterna para alumbrarse, etcétera, ¿no? El tema del mercado de la alimentación, pues evidentemente los accesos a los alimentos fortificados y micronutrientes, es decir, problemas en países donde se pasa verdadera hambre, pero también nuevos modelos de alimentación, el mercado de los insectos, etcétera, que cada vez nos lo pintan como una necesidad más acuciante, teniendo en cuenta que alimentar a la población mundial va a ser un problema dentro de muy poco tiempo, ¿no? Otro tipo de maneras de colaborar o de contribuir favorablemente y de encontrar esas oportunidades de negocio en los ODS, pues por decirlo de alguna manera, lo que os comentaba, ¿no? Del desperdicio de alimentos, en el que no solamente estamos impactando favorablemente sobre el ODS 1.2, sino también sobre el 12, que hace referencia al consumo sostenible, consumo responsable, así como, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con energías y con las infraestructuras sostenibles en otros países. Os comentaba al principio de mi intervención que otra de las ventajas o necesidades, ¿no? En este caso que afectan a las empresas, es la necesidad de estar adelantados o por lo menos encauzados, ¿no? Hacia las nuevas normativas que se avecinan. Es verdad que esto tiene que ver sobre todo con las empresas más grandes, pero no solo. Y luego también hay que contemplarlo desde el punto de vista de que empresas pequeñas que tienen actividades dentro y fuera de nuestro país forman parte de las cadenas de suministro de las empresas más grandes y que se van a ver afectadas necesariamente por este tipo de normativas. Destaco dos. La nueva ley de información no financiera, que se publicará, está ya en las últimas fases de borrador, se publicará a principios del año que viene y en los pasos adecuados se transpondrá en España. Es, digamos, la segunda edición o la revisión de la primera normativa del año 2018. Se reducirá el número de trabajadores o el tamaño de las empresas, digamos, afectadas por esta normativa, en las que las empresas estarán obligadas a dar información sobre estos caracteres de sostenibilidad en toda su cadena de suministro, así como en todo lo que hacen con sus trabajadores, con el impacto medioambiental, etcétera. Y por último, en el segundo caso, destacar la futura directiva europea sobre diligencia de vida de las empresas, que va a hacer referencia a dos cuestiones clave, que son los derechos humanos y el medio ambiente. Esta normativa lo que implicará básicamente son obligaciones de respetar los derechos humanos e informar públicamente, atendiéndose a una serie de indicadores, de todas las empresas que forman parte de la cadena de valor de las empresas, independientemente de donde operen. Es decir, una empresa que tenga la matriz en Alemania, pero que tenga cultivos importados o productos importados en Latinoamérica, tendrá que informar exactamente y tratar esas cuestiones de derechos humanos y medio ambiente de todo lo que ocurra en todas las empresas de su cadena, ¿vale? Se mejorará la trazabilidad en ese sentido. Y por último, en estos 2 minutos que me quedan, quiero hacer referencia un poco a una de las herramientas que comentaba la directora de IBACE antes en su intervención,
que tenéis a disposición todas las empresas de la Comunidad Valenciana, y forma parte de una de las actividades que hemos desarrollado en colaboración con el IBACE. Y como os decía, es muy importante, sobre todo desde nuestro punto de vista, uno, que las empresas de todos los rincones conozcan cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. Aproximadamente, lo que nos han dicho nuestros datos, que es un 85% de las empresas de la Comunidad Valenciana conocen los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es un dato bueno, no es un dato óptimo, pero es un dato bueno. ¿Qué queremos conseguir con esto? Queremos poner a disposición de todas las empresas y organizaciones una plataforma de formación para que cualquier trabajador, cualquier miembro de la plantilla de esas organizaciones empresariales pueda conocer qué son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Para qué? Porque nosotros creemos en lo que hablamos, lo que denominamos, ¿no?, el liderazgo colectivo, ¿no?, que está muy bien, y apoyamos a que el compromiso al más alto nivel de las empresas a favor de la Agenda 2030 esté hecho, porque los líderes empresariales tienen mucha capacidad, uno, de difusión, y dos, de tracción, ¿no?, tanto dentro de su empresa como dentro de su sector. Pero se necesita que todas las organizaciones, todos los profesionales de las empresas conozcan la agenda de desarrollo, y a través de sus decisiones diarias profesionales puedan impactar favorablemente en los resultados o los objetivos que la empresa quiere lograr en materia de sostenibilidad. Lo que hemos detectado es que hay departamentos muy sensibilizados con esto, como el de sostenibilidad, calidad, medio ambiente, pero hay otros como finanzas, por ejemplo, compras, ¿vale?, la gente que se encarga de los proveedores, o así como también recursos humanos, que todavía no conocen lo que son la Agenda 2030. Esta plataforma de libre acceso y gratuita, a través del link que veíais aquí, empresas-valenciana.pacto mundial, lo que tiene son 3 módulos específicos sobre qué es la Agenda 2030, cuáles son las oportunidades de negocio que ofrece a las empresas, también por sector, con algunas herramientas, materiales de apoyo, y pautas para implementar estos objetivos de desarrollo sostenible en cada una de las organizaciones. Tendréis más información en los recursos y medios de comunicación de IBACE, también en el Pacto Mundial. Y bueno, hasta aquí llegaba un poco mi presentación sobre las potencialidades de la Agenda 2030 en este marco de internacionalización. Tenemos la suerte y la potencialidad de contar ahora con 3 empresas socias del Pacto Mundial de aquí de la Comunidad Valenciana, que les voy a dar paso para que puedan hablar en primera persona de cómo desde su sector y desde su empresa en concreto están trabajando este trinomio, si me permitís la expresión, de competitividad empresarial, negocio, sostenibilidad y internacionalización. Entonces, hoy hemos hecho una cosa muy difícil. Voy a presentar a mis compañeras, mis panelistas, que es conseguir que 3 mujeres directoras de sus respectivos negocios puedan participar en esta jornada para hablaros en primera persona de su trabajo, de 3 sectores diferentes, muy importantes para la economía, ¿no?, de nuestro país y también fuera. Ellas son Carmen Silla, la directora de marketing de Ginología, una empresa de tecnologías innovadoras de la industria textil. Ella es la segunda persona, Mari Carmen Morales, directora del Departamento de Calidad y Sistemas de ANECOP, la primera empresa hortofrutícola del Mediterráneo, una cooperativa de cooperativas. Y Carmen Yago, la directora de Marketing y ESG de Salinas Packaging Group, un conjunto de empresas especializadas en el desarrollo y producción de estuches y cajas para sectores premium. Así que os doy paso cuando queráis, me acompañáis. Ellas van a contar primero... gracias. Como os decía, ellas van a hablar en primera persona un poco de cómo combinan la sostenibilidad de su negocio con la internacionalización en cada uno de sus casos, ¿vale? Y luego tendremos un pequeño coloquio para poder ahondar en estos temas que estábamos comentando. Así que doy la palabra a Carmen Silla con el caso de Ginología. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al Pacto Mundial y a IBACE. Pues y a mis compañeras, que mira, hoy es fácil aprenderse el nombre porque todas somos Carmen. Nada, bueno, yo os voy a contar un poco la experiencia de Ginología, ¿no?, en qué operamos, cuál es nuestro propósito, nuestra misión y cómo estamos introduciendo los ODS y cómo es de importante para nosotros y para marcarnos esa hoja de ruta, ¿no? Bueno, pues un poco, primero os quiero poner un poco en contexto de la industria en la que Ginología opera. Estamos en la industria textil y pues vamos a ver un poco dónde operamos y por qué de la sostenibilidad o el porqué de trabajar en la internacionalización y en esos pilares, ¿no?, que estaba antes Vanessa contándonos.
Datos que igual sabéis o no, pero que es importante que nos metamos un poco en materia, el porqué de cambiar y el porqué tenemos que hacer unos negocios, una manera de hacer negocios totalmente diferente. Pues hoy el sector textil es el responsable del 20% de la contaminación de las aguas del planeta, ¿no? No hablamos también del recurso de la utilización del agua, sino de esa agua contaminada, ¿no? Agua que se vierte directamente a los ríos y a los mares del planeta. Además, pues se producen alrededor de toneladas y toneladas de textiles al año, y un dato muy curioso que es que el 15% de la producción no se vende. Y acaba, seguro que habéis visto muchos reportajes, cómo acaba montañas de ropa que vemos en países como en África, que acaban pues quemándose la ropa, incluso pues nunca ha sido utilizada, ¿no? Entonces, es una cosa a tener en cuenta, y el ver cómo, de qué manera podemos revertir esta situación. Y luego pues es el responsable de casi el 30% de las emisiones de CO2. Esto es un poco el sector textil en general, pero hoy quiero hablaros un poco de la prenda icónica y cómo con Ginología estamos transformando la manera de hacer esta prenda icónica, que son los famosos pantalones vaqueros, ¿no? Es el rey del textil, la prenda que más se vende en lo que es todo el sector textil, y estoy segura que todos vosotros pues tenéis más de un pantalón vaquero en vuestros armarios, ya sea más desgastado, menos desgastado, más roto, menos roto. Es una prenda pues que no tiene ni clase social, ni sexo, ¿no? Ni religión. Es una prenda mundialmente conocida y en la que hay una gran producción, pero tiene un coste medioambiental muy alto. Se producen alrededor de 5.000 millones de jeans al año. Solo para que os hagáis una idea, una vez la prenda está confeccionada, ¿no? el tratamiento que le tenemos, o los procesos que necesitamos darle para darle ese aspecto final que vemos en las tiendas, ya sea simplemente hacer un suavizado, un lavado que lo ves más oscuro, o sea un poco más claro, o con rotos o con estos desgastes, el famoso lavado a la piedra, pues se consumen alrededor, solo por pantalón, en esa parte del proceso, 70 litros de agua. Estamos contando con esos 5.000 millones, imaginaros la cantidad de agua, y agua contaminada, porque hay mucha utilización de muchos químicos. Y bueno, pues al final exacto, grandes toneladas de químicos y productos muy tóxicos que están también dañando lo que es al medio ambiente y a los trabajadores, porque se dice que alrededor hay una exposición de unas 2 millones de personas expuestas a trabajos muy perjudiciales. Como sabéis, pues las grandes marcas están en Europa, están en Estados Unidos, están en Japón, pero hay una gran deslocalización de lo que es la producción de los textiles, donde pues están en sitios donde la mano de obra es muy barata y donde no hay tanto regulaciones, ¿no? Como puede ser pues en China, en Pakistán, en Bangladesh, donde todas estas personas, pues su vida no cuenta tanto como podemos decir que cuenta la nuestra, ¿no? Entonces, bajo este contexto nace Ginología hace más de 25 años, con un propósito y un objetivo bien claro, que es cambiar totalmente, transformar la industria textil, hacerla más ética, más sostenible y más eficiente. Para ello, pues empezamos nosotros siendo primero una consultora en la que ayudábamos a las marcas y a sus proveedores a hacer las cosas de una manera más sostenible, pues cambiando un poco, pues utiliza en lugar de este químico, utiliza otro, pero nos dimos cuenta que era imposible impactar o realmente cumplir nuestro objetivo de transformar la industria textil, hacerla más ética, más sostenible, si no introducíamos tecnologías. Entonces, pues empezamos a desarrollar distintas tecnologías, que ahora os contaré un poco, que son tecnologías disruptivas que cambian totalmente el modelo operativo. Entonces, nuestro objetivo cuando decimos una industria más ética, es decir, a todas esas personas que están expuestas a trabajos perjudiciales para su salud, lo que queremos hacer es reemplazarlo por otro tipo de técnicas, ¿no? Donde entra la tecnología. Cuando hablamos de hacerlo más sostenible, donde nosotros lo medimos por reducir la cantidad de agua en el proceso productivo y eliminar todos los procesos tóxicos, ¿no? Nosotros tenemos un objetivo que llamamos Mission Zero, que es producir con 0 vertidos. Y luego, cuando hablamos de ecoeficiente,
pues podremos inventar grandes tecnologías que sean muy innovadoras, pero si realmente no estamos reduciendo costes o por lo menos manteniendo los mismos costes a los que actualmente, pues será un gran invento, una gran innovación, pero no crearemos ese impacto ni haremos que sea posible, ¿no? Entonces, pues esa es nuestra misión, nuestro objetivo, y llevamos pues 25 años donde el ADN de nuestra razón de ser viene la sostenibilidad. Es verdad que hoy hablar de sostenibilidad es lo más común, pero hablar hace 25 años de sostenibilidad pues era la voz en el desierto, o incluso cuando le hablábamos a las marcas o a sus proveedores se pensaban que éramos más de Greenpeace que una empresa tecnológica que quería cambiar la industria, ¿no? Después desarrollamos distintas tecnologías innovadoras que son capaces de reducir la cantidad de agua y eliminar los residuos y eliminar todos los procesos tóxicos, ¿no? Vale, entonces, dentro del marco de los objetivos sostenibles, pues como antes Vanessa nos ha explicado muy bien, son 17. Nosotros como industria, como empresa, nos queremos focalizar en estos 5 objetivos, un poco como modelo de negocio, o en el que estamos trabajando pues en todas nuestras tecnologías y en nuestra innovación, ¿no? En la reducción, como decíamos, en la reducción del agua, en tener una industria más innovadora, en ciudades y comunidades más sostenibles, en hacer una producción y un consumo más responsable. Y todo esto al final, si no hay, como decimos, la unión de todos los players de la industria, es imposible que hagamos totalmente esta transformación o este objetivo que tenemos nosotros de Mission Zero, de producir con 0 vertidos, donde tenemos que poner en fuerza pues desde todos los tejedores, las marcas, los proveedores, las distintas empresas tecnológicas, todos con el objetivo de transformar la industria textil y hacer una producción de 0 vertidos. Donde nuestro primer objetivo es transformar los jeans, que es el producto más vendido, pero después pues todas las tecnologías que ahora os voy a contar, nuestro objetivo es traducirlo también pues al mundo de la lana, al mundo de las camisas, al mundo del hogar, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Entonces, un poco las tecnologías pues son estas 4 tecnologías. La tecnología láser, que realmente, bueno, pues los famosos pantalones vaqueros, los desgastes más vintage, o el famoso lavado a la piedra, que tradicionalmente se hacen manual, en el que se spraya un químico que es muy tóxico, que es el potasio permanganato, donde pues ahí estáis viendo la foto, pues esto es en China, y ahí bueno pues da gracias a que hay gente que lleva mascarilla, pero lo normal es ni verlos sobre mascarilla. Entonces están inhalando constantemente ese químico simplemente para conseguir ese blanco del pantalón vaquero, ¿no? Entonces pues nosotros, en lugar de utilizarlo de una forma manual, lo que hemos introducido es la tecnología láser, en la que de manera rápida, eficiente, la reproducibilidad es auténtica y es desde el primero hasta el último exactamente igual, estamos consiguiendo esos efectos, ¿no? Entonces la luz del láser pues proyecta cualquier imagen que quieras aplicar en el pantalón, ya sea un roto, una textura, cualquier cosa que al diseñador se le pueda ocurrir, de una manera eficiente y sostenible. Luego tenemos la tecnología del ozono, que en lugar de lavar con agua y químicos, lo que nosotros estamos utilizando es un recurso natural, que es el aire. Cogemos el aire de la atmósfera y pues el aire es oxígeno, nitrógeno y argón. El O2 lo estamos convirtiendo en O3, ozono es el mayor oxidante natural, y con ello lo que estamos consiguiendo es desgastar la prenda. Vosotros imaginaros que ponemos una prenda al sol, una camiseta o un pantalón vaquero, lo ponéis durante meses al sol, se estará desgastando de manera natural. Pues nosotros ese efecto lo estamos haciendo dentro de este tambor de lavadora, en la que en cuestiones de minutos estamos consiguiendo ese efecto. Después somos capaces de destruir el ozono y devolverlo al sistema, en el sistema de aire, en lo cual no estamos utilizando ni agua ni químicos. El famoso lavado a la piedra, que son toneladas de piedra pómez más agua más químicos, hoy lo estamos consiguiendo sin utilizar ni agua ni químicos. Tenemos otra tecnología que se llama iFlow, nanoburbujas, donde sabéis, el agua es el vehículo que transporta el químico
a la prenda, ¿no? Vosotros en vuestras casas pues tendréis las lavadoras donde ponéis detergente, suavizante y veis el agua donde está llevando el detergente y el suavizante a la prenda. Pues imaginaros a niveles industriales la cantidad de agua y químicos que necesitamos para un proceso de suavizado, proceso de tintado o cualquier tipo de aplicación de químicos. Pues nosotros, en lugar de utilizar esa agua como vehículo para transportar el químico, lo que utilizamos son nanoburbujas. O sea, imaginaros que en esta lavadora o en la lavadora de vuestra casa, en lugar de tener el agua, veríais una nube que son microburbujas en la que tiene la cantidad exacta de agua y de químico que la prenda necesita. Con lo cual, con las nanoburbujas y la G2 del ozono, podemos ahorrar hasta un entre 70 y 80% de agua y de químicos en el proceso productivo. Estábamos diciendo antes que necesitamos 70 litros de agua por pantalón. Hoy somos capaces de reducirlo a 1 litro de agua. Porque además tenemos otra tecnología que se llama H2O, donde el agua que aún necesito utilizar, soy capaz de limpiarla y volverla al sistema. O sea, es un círculo perfecto, ¿no? Imaginaros, pues esto es como una mochila gigante que conectamos a distintas lavadoras y somos capaces de utilizar durante 30 días exactamente la misma agua en los procesos productivos. Con lo cual estamos cambiando totalmente el modelo operativo, estamos totalmente cambiando la manera de hacer los textiles, la manera de producir y la manera de venderla también, ¿no? Entonces voy a enseñaros un pequeño vídeo de las tecnologías un poco para que veáis el cambio de la manera que se hacía tradicionalmente a cómo hacemos con las tecnologías. La contaminación en los ríos y hoy pues esto mediante la innovación, la tecnología, pues tenemos lo que sería el láser. La manera de diseñar de manera digital, crear colecciones virtuales, conectarlo todo pues, con la tecnología. ¿Vale? Entonces, hoy, por ejemplo, si hablábamos de las ciudades o la innovación, gracias a todas estas tecnologías es posible volver la industria, reindustrializar Europa otra vez, volver la industria a Estados Unidos, ya que seríamos capaces de crear lo que llamamos urban factories, que serían pequeñas microfactorías cerca del consumidor, donde cambiaríamos totalmente la manera de operar, ¿no? Nosotros ahora, pues el textil, estamos viendo esas grandes cantidades de prendas o esa fast fashion, ¿no? Donde cada día nos están acumulando de grandes prendas en las que nos empujan como consumidor a comprar. Entonces nosotros somos capaces, gracias a la tecnología, de cambiar la manera de producir aquello que ya he vendido y estar cerca del consumidor. Con lo cual ese 15% que estábamos diciendo que acaba incinerado, quemado en África, hoy creando estas microfactorías cerca del consumidor, el consumidor estaría eligiendo lo que quiere y seríamos capaces de producirlo en el momento. ¿Vale? Esto es un largo y tendido, pero os puedo contar luego más adelante. Luego pues tenemos para el consumo responsable, ¿no? Un software que mide el impacto medioambiental en el proceso productivo. Es decir, somos capaces de clasificar una prenda si tiene un alto, medio o bajo impacto. Y hay marcas como H&M, Gap, American Eagle, ASOS, Mango, Springfield están utilizando este software para poder llegar al consumidor final, donde están poniendo distintas etiquetas diciendo pues cuánto consumo de agua está en sus pantalones vaqueros, cuál es el consumo de energía, cuál es el impacto en el químico y cuál es el impacto en el trabajador. Somos capaces de contabilizar este proceso y hoy esto lo hemos puesto a disposición de la industria como un estándar, ¿no? Porque queremos
realmente que hay que cambiar la manera de trabajar, y esto es una hoja de ruta para que tanto las marcas como sus proveedores, independientemente del proceso que utilizan, ya sea con los procesos tradicionales, con tecnología de ginología o de la competencia, hoy somos capaces de ver cuál es el impacto medioambiental en un proceso productivo. Ya por último, ya que hablamos un poco de la internacionalización, pues nosotros estamos en más de 72 países. Y bueno, pues nos consideramos una empresa global, pero que actúa lo que llamamos local, ¿no? En la que creamos, pues tenemos pequeñas filiales en estos países que aquí os enseño, donde realmente nosotros queremos formar parte del tejido empresarial de aquello donde vamos, ¿no? Y pues estamos en Bangladesh, en Vietnam, en Hong Kong, en India, Brasil, en México, en Turquía, allá donde está bueno, pues donde están realmente los productores de textiles, que realmente son nuestros clientes. Hoy más del 30% de la producción de jeans ya utiliza tecnología de ginología, y tenemos alrededor de pues 4.400 máquinas en el mundo. Y un poco, pues al final estamos aquí para hacer negocios, pero lo que estamos diciendo, ser sostenible es rentable, y nosotros tenemos dos cuentas de resultados. La cuenta de resultados, como tiene cualquier tipo de empresa, y una cuenta de resultados ecológica, donde la unidad de medida es el agua. Entonces analizamos cada año cuánta agua contaminada estamos ahorrando con nuestras tecnologías, y como veréis, pues nuestra cuenta de resultados económica, pues evidentemente pues con el COVID hemos tenido un bajón, porque el sector textil ha sido uno de los grandes afectados, pero lo que es nuestra cuenta de resultados ecológica es imparable, y realmente pues ser sostenible es un negocio y es muy rentable. Y un poco pues eso, que los ODS nos marcan la hoja de ruta, y bueno, pues yo creo que el ODS que a Ginología nos encanta es el número 17, que es el de las alianzas, porque solos no podemos hacer nada o cambiar realmente el planeta en el mundo que vivimos. En la industria de la moda vamos a hablar de otra que también está muy ligada al consumidor final, que es el de la alimentación. Paso la palabra así a Mari Carmen Morales, sí, tenéis que hacerlo, sí. Que va a hablar sobre su experiencia y cómo trabajan en ANECOP, los conceptos: sostenibilidad, negocio e internacionalización. No se está abriendo. Un poco lento, ok. Sí. Espérate, igual. Es que algo te está diciendo. Reportar, espera, a cancelar. ¿O no? Espérate, lo cerramos. Bien, la de cancelar. No deja. Vaya, hombre. Se ha quedado ahí, ¿no? Se ha quedado pillado. No sé, yo sí tocarlo, pero no con el mío. Toca. Que... reparar. Pero es que no sé, antes lo han abierto. El público no se puede decir redacción porque hay un cuadro. Ahora. Cierra. Experta en informática. No te cierras. Vete otra vez. Solo le gusta abrir, no le gusta cerrar. No, pero tampoco abre porque... No sé si puedes empezar a lo mejor. Sí. Bueno, yo si queréis os voy contando un poco, ¿vale? Así, hoy, mira, hoy a pelo, sin presentación, no pasa nada. Ahora viene, bueno, no pasa nada. Vamos a empezar. Os voy contando. Bueno, soy Mari Carmen Morales, soy la directora de calidad de ANECOP. No sé si muchos de vosotros conocéis lo que es ANECOP o no, pero tengo que contaros un pelín de dónde venimos y quiénes somos para entender la relación que tiene o por qué estamos aquí
el desarrollo de nuestro negocio respecto con la influencia o cómo nos ha ayudado la internalización al desarrollar nuestro negocio, ¿no? Muchas gracias, señoras informáticas. Bueno, primero que nada, ANECOP, ¿qué es? ANECOP es una cooperativa de segundo grado, es una cooperativa de cooperativas. En 1975, con la democracia, nacimos para ayudar, bueno, fue una idea de 31 cooperativas de citrícolas de Valencia, pequeñas cooperativas que querían alcanzar nuevos mercados. Eran unos mercados que ahora os contaré que a los que no tenían acceso a nivel individual, ¿no? Y querían ser interlocutores válidos de la gran distribución. ANECOP es mucho más que... O sea, ANECOP integra, coordina y comercializa la producción de sus socios, que la mayoría son cooperativas, pero también hay empresas privadas. Pero además de vender esa producción, también ofrecemos otro tipo de servicios, de asesoramiento jurídico, de asesoramiento técnico, tanto en campo como en gestión en almacenes, etcétera, en marketing, publicidad, etcétera. Innovación también. ANECOP aglutina a más de 23.000 agricultores que están organizados en 73 socios actualmente. Ya os decía que la mayoría cooperativas, pero también hay SATs, aunque el perfil de una SAT es muy similar al de una cooperativa, pero después hemos introducido desde hace unos años alguna SL y alguna SA también. Es algo novedoso en nuestra estructura. Facturamos cerca de 1.000 millones de euros, lo que es el balance consolidado de todas las filiales, y comercializamos más de 1 millón de toneladas de cítricos, frutas e incluso vino. Nuestra historia. A ver, ¿por qué nace ANECOP? Os decía, por una necesidad que tenían o detectaron 31 cooperativas pequeñitas de Valencia, de citrícolas. Pero lo que querían era acceder a los países del este, a vender, a poder optar a los contratos estatales que hacían estos países y que estaban en manos de exportadores citrícolas privados, que tenían un poder de servicio mayor que estas cooperativas a nivel individual. Además, también nació, o sea, por esa necesidad y por un reto en el que pues, José María Planells, en paz descanse, que fue el director general histórico de ANECOP, pues imaginó el poder que podían tener todos los productores, los pequeños productores organizados en cooperativas, cómo podían llegar al mercado, internacionalizarse si se juntaban. O sea, teníamos que integrar la producción de las cooperativas para poder hacer una oferta y un servicio que pudiera interesar a los clientes, a la distribución, a la gran distribución. Esa integración nos proporciona un factor competitivo real, porque refuerza el poder económico, la posición económica, y refuerza el poder de negociación, y el papel de la cooperativa ayuda a los pequeños agricultores a obtener una mayor cuota de influencia dentro y una mayor cuota de valor añadido que tiene la cadena alimentaria. Y eso lo digo yo, lo dice nuestra experiencia, nuestra realidad, pero lo dice también un estudio que se hizo más científico, por llamarlo de alguna manera, y con datos, obviamente, que presentó o encargó la Comisión Europea a Josh Bigman de la Universidad de Wageningen en 2018, para poner en relevancia y en valor el papel que tienen las cooperativas en el desarrollo económico a nivel local, en donde se produce el producto, me da igual, en España, en el sur de Europa, en Noruega, donde sea. Aquí tenéis la distribución de los socios de ANECOP en el territorio español. No voy a entretenerme. Aquí tenéis la red internacional que tenemos de venta. Todas esas son, bueno, aparte de en España, nuestras delegaciones y nuestras oficinas en todas las zonas de producción. Luego tenemos la red de distribución. Tenemos filiales, algunas compartidas, otras son 100% capital ANECOP. E incluso tenemos pequeñas filiales en Estados Unidos y en China para la venta de vino. Aparte trabajamos con la gran distribución, con toda la gran distribución, pero ahí en esos países tenemos almacén, etc.
y estamos más cerca del cliente. ¿En qué mercados estamos? Pues estamos por todo el mundo, tenemos presencia en 85 países. Claro, el 97% de la venta está en Europa, en la Europa comunitaria además. Pero bueno, es difícil el producto que tenemos, venderlo a países terceros, pues es complicado por la vida comercial que tiene el producto, porque es un producto fresco. Pero bueno, ahí hacemos nuestros pinitos también. Ahora vamos a centrarnos un poquito más en qué fortalezas tenemos. Disponemos de una gran masa social de productores, como os he dicho, más de 23.000 socios, agricultores de base. Ese equipo humano, tanto de los socios agricultores como del personal implicado para hacer todo este trabajo, provoca unas sinergias que nos ayudan y nos posibilitan nuestro posicionamiento internacional. Nos posibilitan el dar el servicio a todos estos clientes en todos estos mercados a través de esas filiales en 9 países y las plataformas logísticas. Tenemos una red comercial muy potente. Todo ello unido en una importante inversión en I+D, no solo en desarrollar nuevos productos para estar adaptados al mercado, nuevas variedades, me da igual de qué tipo de fruta o hortaliza, sino también en nuevos métodos de gestión, en nuevos modelos de trabajo que nos ayudan a mejorar en el más amplio espectro. Todo ello nos posiciona frente al consumidor, yo creo que de una forma muy sólida. Nosotros, igual que muchísimas empresas, tenemos estos 3 grandes retos enfrente, ¿no? Para seguir creciendo, pues tenemos que digitalizarnos, eso es imparable. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a ser más eficientes, nos va a ayudar a tener una información más fiable para tomar decisiones. La innovación tiene que estar en el ADN de la empresa, tiene que ser continua, porque si no nos quedamos parados, y si nos quedamos parados nos quedamos muertos, nos morimos, vamos. Y tenemos que seguir creciendo con el core cooperativista y a través de la integración. Es un método de trabajo más actual que nunca. O sea, nacimos de una integración hace 47 años, pero en la actualidad pensamos que es clave para seguir integrándonos en el desarrollo de empresa, a través de poder llegar a alcanzar estas metas de las que estamos hablando continuamente desde toda la jornada. Y ANECOP, como empresa de economía social, tiene el concepto de sostenibilidad integrado en su modelo de negocio desde el principio, en distintos aspectos. Ahí tenéis la lista. No voy a pararme a leerlos, pero desde luego nuestros valores, desde los pilares de nuestra responsabilidad social corporativa, basados en la alimentación saludable, la seguridad alimentaria, el respeto al medio ambiente, y que continuemos generando economía social, proyectos de economía social que mejoren el bienestar tanto de los agricultores como de la sociedad, pues todo esto alineado va a cumplir con las expectativas del consumidor, que está cada vez más preocupado, y lo vemos día a día, en temas de salud, en temas de responsabilidad medioambiental y en temas también de bienestar laboral, bueno, y de mejora de calidad de vida en el más amplio espectro, que todas las personas tenemos ese derecho a vivir mejor. Es verdad que tenemos en nuestro sector específicamente y en el entorno de nuestra empresa, tenemos unas amenazas muy fuertes en cuanto a relevo generacional, abandono de explotaciones por falta de rentabilidad, competencia desleal, bajada del consumo de las frutas y hortalizas y cambios normativos muy fuertes con falta de reciprocidad. Eso nos está afectando muchísimo, pero si de verdad seguimos trabajando teniendo muy presentes estos pilares que os he comentado, como de nuestro core de responsabilidad corporativa, pues vamos a tener que seguir trabajando en concentrar la producción,
sí o sí, nos da una ventaja competitiva muy potente. Tenemos que seguir trabajando en las alianzas que ya hemos desarrollado tanto con clientes como con proveedores. ¿Por qué? Porque queremos acceder a nuevos mercados o potenciar y fortalecer nuestra presencia, nuestro posicionamiento en los que ya estamos. Y además tenemos que continuar, así rápidamente en estas 3 frases que os he dicho, promocionando el consumo de frutas y verduras, relacionado totalmente con la salud de todo el mundo, tanto la salud económica de nuestros agricultores como la salud real como de las personas, ¿no? Y ya está, yo no quiero entretenerme más porque creo que vamos súper pillados de tiempo y gracias por habernos invitado y nada más. Vamos a hablar ahora de otro sector muy diferente, con Carmen Yago y Salinas, Packaging Group. Decíamos que ellos son unas empresas especializadas en productos de estuches y cajas para el sector premium, ¿vale? Entonces vamos a abordar este sector de actividad con el mismo parámetro, ¿vale? Sostenibilidad y un poco. A ver si se... Vale. Bueno, buenos días. Yo soy la tercera Carmen de la mañana. Vamos a ver. Bueno, yo soy directora de Marketing y ESG en Salinas Packaging Group. Somos una empresa que nos dedicamos al diseño, desarrollo y producción de estuchería en cartón rígido, forrado en papel para sectores premium y lujo. Estamos situados en Salinas, Alicante, está cerca de Sax, y bueno, existimos desde 1995. Un poco, bueno, nuestro capital humano está compuesto por unas aproximadamente 350 personas. En este 2022 nuestra facturación será más o menos de unos 38 millones, un 60% de ellos en territorio nacional y un 40% en internacional. Como veis un poco en la gráfica, la proyección para el 24 es hacer un 50-50, y para nosotros, y voy a intentar explicaros por qué y de qué manera todo el desarrollo de la estrategia ESG ha sido fundamental para este despliegue internacional. Bueno, me ha parecido interesante, no sé si se ve bien, poner nuestro desempeño en estos temas ESG de la plataforma EcoVadis, que es una plataforma que valora las cadenas de suministros de nuestros principales clientes y que es donde nosotros tenemos que hacer todo nuestro reporte. Estamos realmente en un estado bastante avanzado de estrategia. La rayita esta negra pequeña es un poco la media de nuestro sector y nosotros estamos pues en una puntuación sobre 100, pues en un desarrollo en un 70 en medio ambiente, en un 60% en ética, en prácticas laborales y en compras sostenibles también un 60. Estos son datos del 21. Y luego también me ha parecido interesante pues poner nuestros últimos avances en el informe de progreso del Pacto Mundial de este año también, 2021. Nosotros conocimos los Objetivos de Desarrollo Sostenible el mismo año de su publicación, en 2015, y de manera casual. Ese año coincidía que era nuestro 20 aniversario y para celebrarlo, bueno, decidimos montar una carrera solidaria y de la mano de la ONG con la que estábamos trabajando, porque era amiga y tal, pues comentó, oye, han publicado una cosa muy interesante en RSC, míratela, que está muy bien, y bueno, empezamos ahí y esa primera carrera y las sucesivas ediciones empezaron a llevarnos a empezar a formular unos planes en RSC bastante tímidos, ¿no? Que en 7 años se ha convertido en toda una estrategia de empresa. Bueno, creemos que a mí me gustaría compartir con esta slide o dejar claro que
ser sostenible no se es ni por generación espontánea, ni de un día para otro, ni solo en un despacho. Es decir, aquí hay un proceso de que quien se encargue de esto en la empresa tiene que tener muchísima paciencia con el resto de la organización, muchísimo poder de convicción y muchísima trabajo constante, porque es un trabajo que realmente tiene que ser, si lo quieres integrar de dentro a fuera, tiene que ser completamente transversal en toda la empresa. Y digo eso porque, por ejemplo, nosotros hemos llegado a tener ya KPIs de este tipo que ya son más maduros, en los que, por ejemplo, en este caso estamos trabajando en diversidad. A nosotros lo que nos interesa de los objetivos de desarrollo sostenible es bajarlos a tierra. Es decir, sí que hay que llevar una labor social y una labor más cercana a la solidaridad, al voluntariado corporativo, no sé, trabajar más allá de la filantropía, pero nos gusta llevar o bajar a tierra todos esos ODS y todos esos derechos humanos, todas las empresas saludables, todo eso que parece de países no desarrollados, pero que si tú lo vas bajando a tierra se pueden trabajar igualmente en tu propia casa, ¿no? Y así a trabajar, por ejemplo, en el tema social sobre la diversidad y tener un KPI y tener un plan de integración de personas de todo tipo de diversidad y de relacionar esa diversidad con la riqueza que te puede dar la organización y con el concepto de innovación puede ser muy interesante. ¿Por qué para nosotros ha sido muy importante todo esto para nuestra estrategia internacional? Pues básicamente porque todo ha cambiado de 6 años a esta parte. En un primer lugar, nosotros pensamos que ha cambiado el cliente. El cliente ya no te demanda lo mismo que hace 6 años, el cliente demanda un plus, es decir, no sé por qué se ve negro, porque demanda la que creemos un tipo de valor multidimensional, en el que lo económico y lo funcional sigue siendo muy importante, pero hay un componente emocional en la relación con el cliente que cada vez cobra más importancia. Es decir, y ese componente emocional es cómo yo hago sentir a mi cliente, es decir, lo hago sentir seguro, lo hago sentir valorado y lo hago sentir respetado. Sobre todo en nuestro caso porque somos B2B, trabajamos en un sector, el lujo, en el que nosotros somos socios estratégicos porque nuestros clientes venden lo que nosotros producimos, ellos por sí solos no producen nada. Entonces, para nosotros es importante esto. Y luego hay un tipo de relación entre los departamentos de SG y de marketing que puede ser muy buena o muy mala. La mala es cuando el marketing y la SG se limitan a ser un storytelling sin bases sólidas. Entonces ahí caemos en lo que hemos llamado el greenwashing, el blablaísmo o la innovación simulada. Eso no conduce a nada, ni a medio, ni a corto, ni a largo plazo. Sin embargo, cuando sí que se trabaja sólidamente las bases de la SG, la relación de este departamento con el de marketing es brutal, porque es el departamento de marketing quien mejor sabe detectar, visualizar, poner en valor toda la competitividad que estos temas puede aportar a la empresa y además comunicarlos y además darle forma. Entonces, si tú, como nosotros, que este año hemos conseguido ser certificados en residuo cero, hemos creado una herramienta de análisis de ciclo de vida del producto, si yo voy a mi cliente diciéndole cómo son mis mejoras, que yo le puedo decir la huella ecológica de una sola de sus cajas, la puedo proyectar esa mejora en CO2 de sus productos a lo largo de los años y hasta el 2030, y además le estoy diciendo que como es lujo lo hago sin cambiarle la estética ni la funcionalidad de su producto, eso en competitividad es un valor absolutamente a tener en cuenta. Y ahí esa relación marketing y SG es donde se produce toda esa competitividad que la SG puede aportar a la empresa. Luego también ha cambiado el trabajador, es decir, el trabajador ya no es un simple operario que va a la fábrica, demanda más cosas. De hecho, aquí en nuestra última encuesta laboral,
nuestra fuerza de trabajo, un 70% aproximadamente son operarios. Es decir, es muy difícil motivar a un operario que está 8 horas al frente de una máquina haciendo la misma operación todo el rato. Pero, sin embargo, ellos lo que sí que demandan es, por ejemplo, las condiciones de trabajo, que es donde entra el sueldo, está en quinta posición. Y, sin embargo, la conciliación, las herramientas óptimas para trabajar o la comunicación, mucha comunicación es lo que está demandando. Nosotros decimos que estamos pasando de ser una empresa con misión a ser una empresa con propósito. Y un poco os voy a contar la diferencia a grandes rasgos. La misión pone al cliente en el centro y al producto en el centro, lo cual es algo que debe ser así, porque las empresas estamos para ser rentables y para ir creciendo. Sin embargo, la misión sigue manteniendo el producto en el centro, el cliente en el centro, pero significa a las personas al frente de todo esto. Entonces, ese pequeño símbolo es trascendental en la estrategia ESG, porque tiene que calar en todo el estrato de las organizaciones y tiene que ser comunicable. Solo así se llega a resultados óptimos. Y bueno, por último, que yo sí que he sido muy breve, si os queda alguna duda de por qué hay que trabajar la ESG, ya lo ha dicho Vanessa, para ser internacionales, aquí tenéis la razón más importante. Es decir, aunque seamos todavía pymes, si tenemos relación con empresas que sí que están operando bajo las normativas específicas de las cadenas de valor sostenibles, todos, directa o indirectamente, estamos obligados a trabajar nuestra responsabilidad social corporativa, nuestra ESG, para ser competitivos internacionalmente. Nosotros nos está pasando ya, esto es una captura de pantalla de una herramienta que nosotros tenemos que trabajar junto a nuestro cliente L'Oréal. Cuando tú operas con un cliente de este tamaño o cuando tú estás intentando optar a trabajar con él, lo primero que te llega a tu casa es una auditoría de calidad, una auditoría social y una auditoría medioambiental. Cuando todo ese proceso termina, empezamos nuestras relaciones comerciales, tú tienes que hacer un business plan con L'Oréal, no solo en facturación y en ESG equiparable a esa facturación. De manera que yo tengo que demostrar que es bueno que L'Oréal trabaje conmigo porque su trabajo reporta beneficios en todos los sentidos, sobre todo en el social. Y esta es una de las plataformas que utiliza, que es MySourcing, que es solo para reportar todo el KPI de diversidad que os he enseñado anteriormente. Esto es un ejemplo. Y luego, por último, a mí me gustaría señalar que en todo el mosaico de certificaciones al que nos enfrentamos las empresas en cuestiones de ESG, y que también es un punto importante de la estrategia, decidir en qué nos centramos, pues puedes decidir, pues me voy a centrar en trabajar todas las ISOs porque es un sistema continuo y me va a permitir convalidar cosas, que los reportes sean más fáciles, o voy a optar por esta plataforma porque es donde están mis clientes y es donde me van a ver. Eso es igual. A mí lo que me gustaría hoy concluir es diciendo que para mí el lenguaje de los ODS, lo trascendente que tiene es que es universal. Los ODS lo entienden tus clientes, da igual que sean chinos, mexicanos, japoneses o de Francia o de donde sean. Lo entienden tus proveedores, lo entienden tus trabajadores, que es muy importante, y ya es que lo entienden hasta los niños que lo están dando en las escuelas. Con lo cual, para mí, eso es muy trascendente, porque teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad donde los valores políticos, los religiosos, los éticos están un poco a la baja, nos han trasladado a la empresa privada un poco la responsabilidad de enseñar también en valores, porque al fin y al cabo los ODS te hablan de valores sociales, éticos, morales y de todo tipo. Entonces creo que tener los ODS primero como punto de partida, porque te enseña muy bien el camino hacia la ESG, y luego como punto de referencia siempre, creo que para las empresas es un camino correcto y muy bueno. Y ya está. Carmen, gracias a las tres. No tenemos tiempo, pero habíamos preparado un pequeño coloquio, simplemente en un minuto.
minuto, si os parece, para cerrar. Os pongo encima de la mesa también, aprovechando el marco en el que estamos, una de las preguntas que tenía pensada para vosotras, que es, en este punto en el que os encontráis, ¿qué os ayudaría a impulsar la sostenibilidad, mejorar en este punto a corto o medio plazo? ¿Cuáles serían estas necesidades? Un minuto, por favor. Carmen, claro. Pues mira, yo voy a comentar diciendo lo último que he dicho, es decir, estandarizar un poco lo que son los reportes, ayudarnos en ese sentido. Y luego también, pensando ayer en todo esto, creo que píldoras de formación enfocadas a tus trabajadores, a los niveles, es decir, para que todo este sistema de ODS cale en la empresa, también sería una buena opción o una buena propuesta. Muy bien, yo no le voy a, o sea, no voy a repetir, pero un liderazgo efectivo. Yo creo que desde las instituciones también y desde el Pacto Mundial se están ejerciendo liderazgo, pero bueno, tiene que ser más efectivo probablemente. ¿Por qué? Pues porque hay muchas empresas, sobre todo pequeñas, que todavía no tienen, aunque a lo mejor tienen en su performance, realmente hacen cosas, pero no tienen las ideas ordenadas. Entonces tenemos que ayudarles un poco a que eso se transforme en una realidad, ¿no? A entenderlo. Vale, yo, bueno, siguiendo lo que ellas dicen, voy a añadir una cosita más, que sería ya, pues ya no sé si era el Pacto Mundial o en general los gobiernos y todo, es en general un poco herramientas de acceso a financiación, ¿no? Al final estamos también ante un mundo internacional muy de gran incertidumbre, ¿no? En el que llevamos pues ya varios años donde no sabemos, pues estamos todos un poco descolocados, y un poco esas ayudas a ser sostenibles, esas ayudas a internacionalización, o por ejemplo pues los famosos Next Generation, ¿no? Ha sido muy complicado y sigue siendo muy complicado el cómo acceder a ellos o el de qué manera como pymes podemos acceder a ellos, ¿no? Entonces al final es verdad que la responsabilidad está dentro de las empresas, pero el 17, ¿no? O lo hacemos todos juntos o nos ayudan o es imposible, ¿no? Pues muchas gracias a las tres. Yo simplemente para cerrar la mesa me permito en medio minuto dar no conclusiones, pero bueno, destacar a lo mejor algunos de los conceptos más repetidos a lo largo de esta mesa en torno a dos palabras que empezarían por P, personas y palancas, ¿no? Dentro de las palancas yo creo que se ha mencionado aquí en repetidas ocasiones la cuestión de las tecnologías, clave para modificar los negocios, transformarlos, la potenciación de la digitalización con toda la complejidad que ello conlleva y la localización, ¿no? Pensar en ese dónde se hacen los negocios, dónde se distribuyen, dónde se concentran y con esto se impactaría en el local. La segunda P, evidentemente, de las personas. Yo creo que aquí hemos empezado hablando de negocios, de internacionalización, pero al final hemos hablado de personas en diferentes facetas, tanto los consumidores, consumidoras, la clientela de las personas que compran, consumen nuestros productos, las personas trabajadoras que forman parte de nuestras plantillas desde el punto de vista de la implicación de su salud, de proteger sus derechos, las personas que trabajan en el core de las organizaciones, esos responsables de departamentos, tanto los de responsabilidad social, directivos, marketing, comunicación, etcétera, y las personas para mantener su salud dentro del efecto, ¿no?, del lado de influencia de las organizaciones empresariales. Así que muchas gracias a las tres, ha sido un placer contar con vuestra ponencia y con vuestra perspectiva, y muchas gracias a los organizadores, espero que os haya sido de interés esta sesión. Gracias.